¿Cómo están? Una nueva versión de nuestro podcast acá en las oficinas de Tinsa Payacumin. Esta vez vamos a dedicar un capítulo completo a lo que tiene que ver con el desarrollo, con los desarrolladores inmobiliarios. ¿Dónde construir? ¿Qué pasó con los desarrolladores durante el 2025? Y para este año, ¿qué se proyecta para ellos? Bienvenido, Felipe García. Muchas gracias, estás? Un gusto verlo nuevamente en este ya cuchitril del mercado inmobiliario para hablar ahora de el desarrollo inmobiliario. ¿Dónde hacer el desarrollar? ¿Por dónde desarrollo? ¿Cómo estás, viene la Fabián? micro? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias. Oye, sí, ya que qué bueno que tengamos otra oportunidad más, día nuevo, tema nuevo, Exacto. ya dedicado a un segmento más específico que son nuestros queridos Clientes. desarrolladores inmobiliarios. Nuestros queridos clientes. Tanto han aportado al desarrollo de este país. Exacto. Abrimos los Sí. fuegos, entonces. Mira, por poner un concepto en principio, o sea, obviamente lo que hemos ido viendo y lo comentamos en los capítulos anteriores, una crisis inmobiliaria de la vivienda que viene ya de los últimos 5 años generada por la alta inflación y ya todo lo que hemos venido comentando. Que el mercado se recupere a lo que veíamos muchos años atrás va a tomar un tiempo que tiene que ver con la recuperación de la economía, recuperación gradual de las tasas y sobre todo la recuperación de los ingresos de las personas para que vuelva a ser accesible con los salarios promedio, un dividendo en los bancos, y eso va a tomar tiempo, hay que tener paciencia, pero ya vemos, y lo conversamos la vez pasada, que hay brotes verdes, que no tiene que ver esto con las ventas bullantes de alguna parte, no, el brote verde para mí es las condiciones económicas van mejorando. Y eso quedó demostrado con lo que vimos sobre todo en el último trimestre del año pasado, que existen ya mercados o nichos que empiezan a reaccionar frente a estímulos, por ejemplo, una baja de tasa en un subsidio. Como para tirar un concepto, yo creo que mientras permanezca esta todavía venta gradual de las viviendas, acceso gradual al crédito, el mercado de los desarrolladores ha pasado de un desarrollo a un mercado masivo, que era masivo, que había inmobiliarias incluso que participaban en mercados de sector oriente, de segmentos más bajos, incluso en regiones, más o menos desclasificando cada uno de los mercados, pero era masivo, a un mercado mucho más segmentario y de nicho. Es decir, las oportunidades ya no son masivas, pero no es que no existan oportunidades, sino que esas oportunidades se han transformado en oportunidades de nicho o más segmentadas. Ese ha sido como el cambio, creo que los desarrolladores han ido entendiendo en la práctica, y es lo mismo que nosotros hemos viendo con los datos en mano y los números, que las oportunidades siguen existiendo, hay sectores que siguen vendiendo muy bien, pero ya no es masivo, sino de nicho. Un dato más para lo que estabas conversando tú, que hemos hecho las comparaciones en todos los capítulos respecto del 2021, que para que recuerde la gente es como el hito... O 2020, que es el fin de 2020. Lo que pasa es que el punto cero está como una crisis del financiamiento, Claro. todos lo hablábamos el otro día. Sí. En definitiva, el día que eso como corta es El día cero fue octubre del 2021. Respecto de los desarrollos nuevos, desde el último trimestre del 2021 hasta la fecha, los desarrollos inmobiliarios nuevos rondaban cerca de 90 iniciativas nuevas por trimestre en Santiago. Ya. 180 Chile completo. Chile completo, a nivel nacional. Chile completo, Siempre cerca de relacionado 180. el 50%. Sí. Esto es como Ya. que en Chile nos manejamos los 50. La vivienda usada, la venta de vivienda usada, venta nueva, 50. 50. Y Sí. regiones Santiago, 50. 50. No es fácil sacarle el rollo A Chile entero. Chile. Ya, tremendo tip. Gracias. Sí. Rondaba los 90 ingresos de proyectos nuevos por trimestre. Sin embargo, a final del año pasado, ingresaban apenas 16 proyectos nuevos al mercado inmobiliario. O sea, Esto fue, ¿en qué fecha del año pasado, 2025? en el cuarto trimestre de 2025, Cuarto trimestre. apenas 16 proyectos nuevos. O sea, el interés por el desarrollo, como dice Felipe, finalmente se transformó en algo de segmento, ¿cierto? Antes, como era masivo, la posibilidad de poder hacer el desarrollo puede ser en cualquier parte. Si, yo me acuerdo del comentario que había entre los inmobiliarios en ese momento, que decían en Chile se venden hasta las piedras, y era cierto, o sea, se vendían todos los proyectos inmobiliarios en cualquier lugar de muy distintas calidades para todos los segmentos, finalmente porque había un diagnóstico que era correcto en ese momento, y es que la vivienda, en el segmento que uno la pusiera, la accesibilidad estaba ahí. O sea, el que desarrollaba una vivienda de 1.800, 2.000 UF tenía público, porque los ingresos de las personas de ese segmento calzaban con el dividendo que podían obtener en ese momento.
en rigor y atendiendo por piedras, no estoy diciendo cosas de baja calidad, sino que por piedras básicamente todo. Por lo tanto había un match que estaba muy bien fraguado por lo que venía pasando años anteriores. Que ser muy malos proyectos, que muy mal planificados, estudiados, que no le fueran mal, que le fueran menos mejor. Sí, claro, pero o sea, imagínate en ese entonces, bueno, aquí ya estábamos hablando como de historia inmobiliaria. Me acuerdo de los bullados casos de la inmobiliaria Santa Teresa que terminó quebrando en algún momento, que eran proyectos que no tenían una factura tan buena. El tiempo demostró que no tenían una factura tan buena, sin embargo eran proyectos que salían a entrega inmediata agotados. O sea, de verdad se vendía todo en algún momento. Era muy difícil ver algo de entrega inmediata. Era súper difícil. Disponible, digamos. De hecho, antes controlaban la venta en blanco y en verde para poder llegar con un saldo de entrega inmediata al final del proyecto. Exactamente. Porque así era como se había hecho el diseño del flujo del proyecto inmobiliario para poder obtener las mejores rentabilidades. Y en definitiva, hoy día ya vemos que el análisis tiene que estar como súper depurado. En definitiva, los 16 valientes que entraron al mercado el trimestre anterior, seguramente deben tener algo que está muy respaldado. O sea, deben haber captado una oportunidad, deben haber hecho el cálculo en los segmentos respecto del valor de la vivienda que están proyectando y la segmentación de ingresos a sus clientes potenciales. O sea, hoy día segmentar requiere de tener muy identificado a tu cliente objetivo. Y en definitiva, los que están entrando hoy día con proyectos nuevos, algo de información tendrán para poder embarcarse en esa apuesta. Pero, o sea, un dato bueno detrás de esto es que el año pasado, si bien recordamos, hubo un par de años, o sea, un par de meses en los cuales los titulares se los tomaron noticias relacionadas con que el nivel de permisos que se habían otorgado era muy bajo. Era muy bajo. Y era el menor desde que se tiene el registro de los permisos en Chile. Pero el nivel de ejecución de los permisos ya otorgados sigue estando súper bajito. Sí. Por lo tanto, desde la perspectiva como subyacente del mercado inmobiliario, o sea, lo que nosotros no vemos, lo que no se ha convertido en una pluma, es mucho todavía. De hecho, el año pasado se hizo una prórroga para los permisos, que, si mal no recuerdo, le dieron un año más de plazo a los permisos, permisos que iban a ya estar caducos. En definitiva, para que no tuviesen que exponerse a un nuevo proceso de permiso, el ADOM correspondiente y todo el asunto. Muy sana porque había que agotar el stock inmediato que había. Digamos. No, ¿qué sacabas con meter más stock si tenías mucha entrega inmediata todavía? No, sí. Bueno, sí, claro, también tuvo mucho sentido y enhorabuena. ¿Y qué sacáis después cuando uno quiere recomponer el mercado en el futuro? Volver a ponerle más trabas normativas. O sea, mejor mantengo los permisos como están y el que quiera ya parar pluma en su proyecto, que lo haga sin tener que pedir permiso de nuevo. Bueno, y también hay un factor importante que tiene que ver con el flujo, porque si entendemos bien y según la data que tú nos entregas recién, Fabián, claro, en años anteriores o antiguamente en el fondo la venta o del producto de entrega inmediata llegaban pocas unidades, 10 unidades, 8 unidades, las finales por vender, ¿no es cierto?, por comprar, porque en aquel entonces el concepto de la oportunidad estaba en blanco o en verde. Y ahora, claro, vemos un cambio en la dinámica, ¿no es cierto?, reinado un poco por el contexto económico nacional e internacional que hemos estado viviendo en el último tiempo. Y también los desarrolladores también se han visto afectados al no poder liquidar, ¿no es cierto?, su stock de entrega inmediata, obviamente. ¿Cómo me meto en otro proyecto si no he logrado liquidar este de acá? Exacto. ¿Es o no fue un factor determinante en esta baja de ingreso de proyectos? ¿O también lo podemos otorgar a la permisología como tal? Claro, igual yo creo que sobre todo los apoyos que ha dado el Estado, el FOGAE, la tasa subsidiada y el no ingreso a nuevos proyectos al mercado, creo que eso favoreció mucho para la regulación del stock, sobre todo en entrega inmediata. O sea, no veo grandes, esto estoy en la generalización, no veo inmobiliarias que quedaron con mucho stock de entrega y hay que tener que salir a grandes liquidaciones no. Para nada, digamos. Creo que el mercado oportunidades interesantes. Se generaron oportunidades, el mercado se controló bien, el ingreso de menos proyectos fue adecuado, el fomento para que el mismo Estado ayudara a la inmobiliaria a liquidar el stock inmediato que favoreció a la gente. Dicho sea de paso, creo que eso fue un balance, un equilibrio positivo para el mercado. Y como decía al principio, aquellos que entendieron bien los nichos y los segmentos siguieron funcionando muy bien. O sea, volver a la pregunta dónde desarrollar, hoy día vimos en este último tiempo, en plena crisis, entre comillas,
oye, hemos visto como, por ejemplo, Cerrillo. Cerrillo se ha desarrollado súper bien. O sea, no creo que un inmobiliario hoy día, de los que estén escuchando, diga que es mala hora cuando fui a meterme a Cerrillo. Claro. Y eso fue en plena crisis, digamos. O sea, Claro. una zona que se desarrolló, además justo en el segmento que se vio beneficiado por las tasas subsidiadas, con una zona que no estaba siendo desarrollada, porque como antes se vendía todo, bueno, íbamos a las sandías caladas, digamos, y Cerrillo no se miraba tanto, pero tenía todas las condiciones con el Parque Cerrillo, el eje de buseta, cercanía al metro, suelo todavía barato, porque hay mucho suelo blando industrial donde se podía edificar en altura. Y hoy día creo que Cerrillo, por ejemplo, tiene mucho más que explotar aún en Santiago. O de otras zonas como Pudahuel también. Pudahuel, que había tenido un boom hace muchos años atrás, había estado estanco porque los inmobiliarios también empezaron a explotar otras zonas muy atractivas, incluso en la periferia. Hoy día Pudahuel vuelve a ser una zona muy atractiva para los inmobiliarios, para el desarrollo, digamos. Para el desarrollo. De nuevo, una zona central, cercana a comercio, cercana a servicios, suelo no tan caro, digamos, el estándar que se puede construir, que hoy día además los estándares de construcción han mejorado notable. O sea, antes uno decía segmento bajo, hoy día las viviendas sociales todas tienen termopanel, por ejemplo. Sí, entonces, claro, ya tampoco una barrera que la demanda a las personas cuestione mucho. Diga, oye, voy a comprar en Cerrillo o en Pudahuel y la calidad va a ser regular, ya no es así, digamos. Bueno, eso por una parte, porque también hay una intención de parte de la inmobiliaria por generar un producto mejor, claro, ya no pero también hoy día en temas normativos hay una exigencia térmica que tiene que ver también con la SED, y que todos los proyectos que se planifiquen, que se ingresen a partir de ahora en adelante, también tiene que cumplir con ciertos requisitos de calidad en pos de la habitabilidad de esa unidad posteriormente. Sí, claro. O sea, hoy día, por ejemplo, desde octubre del año pasado a la fecha, y aquí estamos haciendo como un spin-off de temas, pero para poder obtener un permiso, los inmobiliarios están obligados a tener la precalificación energética de su proyecto. O sea, sí, claro, está dentro de los antecedentes básicos. Exacto. O sea, si no existe la precalificación energética del proyecto, no hay permiso nomás. Claro, por eso hoy día los estándares de calidad de la vivienda, como dice Felipe, son más bien homogéneos. Es raro ver viviendas que no tengan termopanel o cosas por el estilo. O sea, terminaciones muy buenas, porque el estándar ha ido subiendo. Ahora, en un periodo relativamente corto, yo creo que hay un gap de calidad en la vivienda de segmento alto con la de segmento medio. Yo diría que hasta 2018, 2017, y en menos de 10 años, el mercado de producción de vivienda ha ido perfeccionando mucho la técnica. Bueno, este tipo de materiales también han ido ganando escala. Antes eran muy de segmento. Era muy exclusivo. Muy exclusivo, ¿cachai? O sea, hoy día también se producen en China, ¿cachai? Un mercado más masivo, ocupan materias primas. Y también hay mucho producto nacional. También dentro de Chile, no sé, el desarrollo de termopaneles, cierres, ¿no es cierto?, perimetrales de terraza, todo eso, hoy día es parte de la fabricación nacional. Sí, claro. Entonces claro, llegan en estándares mucho más lejos. Ahora, Felipe mencionaba algunos mercados acá en Santiago como parte de las oportunidades, pero tenemos la gracia de tener datos en todo Chile. Eso me interesa. Que, ¿Y qué información o qué dato podrías entregarnos en este minuto, Fabián, que tenga relación, por ejemplo, con regiones? Felipe, ¿no es cierto?, hablaba de Cerrillo, Pudahuel como buenos focos para... Yo sí, por terminar en Santiago, ya me he pasado regiones que creo que es lo más interesante de todas maneras. La inmobiliaria creo que tienen que volver a revisar aquellos barrios que naturalmente iban a hacer el rebalse de otros que compartían condiciones similares. ¿Ya? Y que hoy día ya ¿A eso te refieres, perdón, de la región metropolitana? La región metropolitana. ¿Ya? O sea, por eso yo creo que Cerrillo, de cierta forma, apeló a eso en el fondo, de realizar lo que venía haciendo la comuna Marría, Cuesta de Marría, justo por el eje de, bueno, cerca de San Miguel también y probablemente. Entonces, comunas que antes no tenían un gran atractivo, digamos, porque todavía había otras que se estaban desarrollando con atributos muy positivos, creo que hoy día sí van a tener mayor protagonismo. Y quizás muchas inmobiliarias se adelantaron y quisieron empezar a meterse ahí, pero quizás no era el momento. Yo creo que la cisterna, que ya algunos se están riendo detrás de cámara, yo creo que sí va a ser una, y no nada contra la cisterna, me refiero que como explotación de mercado inmobiliario de vivienda nueva. Creo que una comuna que comparte muchos atributos con el sur de San Miguel. Sí, claro. Y ya San Miguel ya es una comuna que ya está desarrollada, digamos. Ya es difícil desarrollar ahí y encontrar oportunidades. De encontrarla probablemente tiene que ser un ticket muy alto, muy parecido a algunos del sector oriente, y quizás la demanda hoy día no está en las condiciones para asumir esos tickets. Sin embargo, la cisterna sí hay suelo aún más barato, sí hay posibilidades de ingresar mucho más proyectos a tickets más bajos,
Y creo que comparte ubicación, equipamiento, accesibilidad muy similar a lo que, era San Miguel. Sobre todo en el entorno de Ovalle, en la cisterna que efectivamente. Y yo creo que ahora sí puede ser la oportunidad de comunas como la cisterna. Exacto. No digo exactamente la cisterna, pero puede ser la oportunidad ahora del rebalse de eso. Así como alguna vez San Miguel fue el rebalse en Ñuñoa, yo creo que la cisterna puede ser, como fue Cerrillos también, o lo que podría llegar a pasar con Pudahuel. Las periferias en general ya han tomado protagonismo, aunque yo ahora me estoy refiriendo a comunas que no son periféricas, también podrían volver a tener un segundo aire, pero yo no agotaría algunas comunas centrales. ¿Sí? Es muy interesante lo que ha pasado ahí. Yo creo que ahí hay oportunidades reales para desarrollar, que la demanda va a estar con los ojos abiertos yendo a ver esas zonas. Sí. Eso antes de entrar a regiones. Oye, yo, para hacer un poco de historia, yo creo que las oportunidades en Santiago se volvieron súper legibles, yo diría como desde el 2005 para adelante. O sea, cuando colapsa un poco el plan de implementación del Transantiago, donde Iván Zamorano salió muy dañado. Sí, lo recuerdo. Empezó a ganar una relevancia que no estaba tan instalada antes en el metro. Hay que recordar que el metro como generador de plusvalía lleva una larga data, pero el metro no pasó a ser un diferenciador hasta que transportarse por superficie se volvió un problema. Y hoy día la legibilidad que le da el metro a la lectura del territorio es muy grande. Que en el caso que comentabas tú, Felipe, en Cerrillo, o sea, la joya de la corona en Cerrillos para que se activara ese mercado fue la llegada al metro. Claro. O sea, la cisterna también. Pues. O sea, todo ello, pero la cisterna, la línea 2 ya estaba hace bastante rato, la línea 2 una línea antigua del 70 y algo. Y en San Miguel, la línea 2 no fue un generador importante de plusvalía hasta pasados los 2000. Pero estaba ahí hace 3 décadas. Pero algo pasó que el metro se transformó en algo, bueno, la red se ha ido extendiendo y mientras más extensa yo creo que va a ser cada vez más valioso. Y en ese sentido, también otra de las oportunidades que nosotros podemos observar en el mercado inmobiliario es donde el mercado inmobiliario aún no se ha activado y que va a llegar el metro, como por ejemplo Cerro Navia. Cerro Navia está en plena revisión de un plan regulador que ya tengo la impresión de que pasó el proceso de consulta ciudadana, o sea, le queda poquito para poder llegar a tener, creo que en algunas zonas son mayores densidades que las que tiene hoy día, y va a tener 3 estaciones en el territorio comunal. O sea, el caso que se dio en Cerrillos, donde era una comuna donde no llegaba metro y tal, se va a repetir en Cerro Navia, similar segmento. Cerro Navia hace no muchos años también se inauguró el Hospital Félix Bulnes, que es un hospital que está, pero de primera línea. Entonces, están pasando cosas. Hay que ir a mirar a algunos mercados donde no haya habido evidencia de rendimientos exteriores, que fue lo que pasó en Cerrillo. O sea, en Cerrillo, cuando nosotros hicimos los primeros estudios, nosotros decíamos, ¿cómo estudió esto si nunca había un mercado inmobiliario? En Cerro Navia podría pasar algo similar. Quilicura es otra comuna, Renca también es otra comuna con líneas de metro de hace poco. Entonces, yo creo que hoy día la lectura del territorio metropolitano en Santiago es mucho más fácil que hace muchos años atrás. O sea, el metro como articulador de nuevos polos es muy claro. Entonces, de densificación. Equilibra. Sí, claro. Densificación. Entonces es muy claro saber dónde poner las fichas acá. Ahora, acá el tema de la densificación igual es discutible, porque independiente que existan puntos, ¿no es cierto?, de estaciones de metro, no está correlacionado con la densificación, sino que finalmente con la normativa, que es una limitante de esa densificación. Pero no debería ser una limitante, si el metro se hace para llegar a las personas. Sí, lógico, pero lo es. Claro, pero no debería ser. El metro tiene que ser la forma de acceder a todos los puntos de la ciudad. Por lo tanto, es lo lógico que en torno al metro tenga que ser densificado. Lo que pasa es que la palabra densificación ha tenido muy mala fama. Nos acordamos inmediatamente de las torres de estación central, claro. pero eso es la excepción de la norma. Santiago no se ha densificado mal. En general tiene una densificación equilibrada. Y hay que seguir explotando eso. O sea, las zonas dentro de los rayos urbanos y en una ciudad como Santiago, con un metro que debería envidiar toda Latinoamérica, tenemos que sacarle más partido. Creo que lo hemos hecho bien. Pero no hay que tener miedo a esa palabra. Es esencial para la accesibilidad de la vivienda y también para el correcto desarrollo urbano. Por irnos a regiones. Yo creo que sin duda regiones tiene las grandes oportunidades.
si nosotros vemos los precios promedio de regiones, todavía están muy atrás de los precios promedio de la región metropolitana, con un recorrido gigante. O sea, yo creo que como una señal clara del diagnóstico es lo que hablábamos en otro capítulo, que Santiago ya ha tenido que regular más los precios de los tickets promedio y lo ha hecho regulando las superficies, también en línea con que los núcleos familiares son más chicos. Regiones todavía sigue creciendo 2 dígitos el precio en UF metro cuadrado y el ticket promedio, y aún está lejos de Santiago. O sea, hay una demanda activa y hay una línea de crecimiento de oportunidades muy grande en regiones que todavía no topa como en Santiago. O sea, Exacto. el comportamiento que vimos nosotros en Santiago durante la crisis es diametralmente distinto al comportamiento que vimos en regiones. Regiones sigue creciendo años tras años a 2 dígitos en muchas de sus ciudades, el precio de la vivienda y las ventas. Hay varias ciudades de las que podemos hablar, pero a mí Chillán, una ciudad que ya habíamos hablado hace un año atrás, es que me sorprende. Y, y me acuerdo cuando apareció este titular del, ¿no es cierto?, Crónica de Chillán, donde había un diagnóstico del cual TINSA se adelantó. Exactamente, nosotros decíamos que iba a pasar esto en Chillán y pasó. Hoy día Chillán ha crecido en el valor de la vivienda más de un 30% en los últimos 5 años y sigue creciendo año tras año. O sea, una ciudad que, por una serie de razones, digamos, ha sido atractivo para el desarrollo inmobiliario en densificación, que antes no pasaba. Y en densificación para segmento alto, que eso es algo muy extraño. Bueno, toda la zona hacia... como la zona oriente. Hacia Coihueco, digamos. De Chillán, está el colegio alemán, el colegio de la Universidad de Concepción, hacia Hacia allá. que antes entre Chillán y Coihueco era campo. Sí, claro. Hoy día prácticamente una conurbación que no termina de segmento alto. Sí, claro. Entonces los segmentos altos encontraron un espacio interesante en Chillán, que es raro en general las ciudades en regiones como que suelen como explotar en la venta cuando abren el abanico, como lo que pasa en Antofagasta. Claro, pero mucha gente de ese segmento se fue a vivir, que hay muchos que tenían campo o explotación de ese tipo, pero no vivían ahí. Pero es que los hijos de las personas que viven en estas parcelas, si adquirir una parcela no es barato ya en la zona. Bueno, normal en estas ciudades que las personas mirarán Santiago o otras ciudades grandes. Hoy día no, se están quedando ahí porque ven ciudades más desarrolladas y está activando una demanda que estaba cautivo, que es lo mismo chillanejos de segunda generación que se están quedando y están viendo que hay donde vivir y en muy buenas zonas, y eso ha activado muchísimo la demanda. Sí, claro. Además de Chillán, ¿qué otra ciudad podríamos destacar? A mí me gusta mucho Arica. ¿Ya? Creo que Arica tiene un potencial geográfico y un potencial de localización estratégica fronteriza con Tacna muy grande. O sea, proyectando en el fondo el crecimiento de la ciudad hacia el norte. Yo creo que, sobre todo el borde costero, tiene un borde costero muy grande Arica. Y una ciudad ancha, a diferencia de Iquique, por ejemplo. Que Iquique siempre fue predilecto, bueno, también por la actividad minera, pero Iquique geográficamente es mucho más restringido para edificar. O sea, tiene zona franca, Iquique. Tiene una zona franca, entonces tenía muchos incentivos para que se desarrollara el mundo inmobiliario. Pero bueno, ya es una ciudad súper copada, ya no hay mucho donde construir a pesar de la expansión del plan regulador, pero se expande hacia el sur. Es una zona compleja para construir. Creo que Arica reúne muchos atributos positivos. Creo que económicamente también Arica ha ido mejorando en su competencia de Iquique, y creo que los proyectos que se han ido colocando en Arica han tenido muy buenos resultados. A mí me llama la atención que lo mismo que Chillán, el cambio de ticket. Yo miraba Arica y hace unos años atrás estaban 2.500 UF, mucho el desarrollo hacia adentro, digamos, hacia el centro, hacia atrás y no en el borde. Y hoy día ya vemos, no hay tanta actividad hoy día, pero la que hay le va muy bien y ya ticket más de 4.000 UF. O sea, hay unos proyectos mucho más caros incluso cerca de la playa La Licera, un sector muy bueno de Arica. Hay un par de proyectos muy buenos de ticket alto que le ha ido muy bien. Y lo que decías tú, en la zona norte, más Chinchorro, efectivamente es una zona apta para construcción en altura que es súper atractiva y que va a ir, creo yo, de la mano con el desarrollo económico de Arica. Entonces creo que Arica reúne atributos económicos, atributos geográficos y atributos de interés en la demanda. Si mirar lo que pasaba en Chillán, el Vallazapa, una zona de clase alta, digamos, que bueno, ya está sobreexplotada. Entonces, bueno, ¿hacia dónde más quisemos? Hacia dónde la zona de se me olvidó el nombre de... Bueno, da lo mismo, que es más céntrica, que es más clásica Arica, pero creo que el borde de Arica tiene mucho que dar, y sobre todo en segmentos medios altos, que es lo que no ha explotado tanto Arica hasta ahora. Yo creo que otra comuna muy interesante para los desarrolladores. Otra ciudad, digamos. Otra de las ciudades. Para apoyar tu punto, estoy mirando aquí online los datos de Arica. Ya, en vivo. En vivo, 2019,
precio promedio de la ciudad de Arica, 2.800 UF. Claro, sí me acordaba que era ticket bajo. 2025, 3.500 UF. Mira. Mira cómo subió el ticket. Y eso, por ejemplo, en Chillán, que veíamos que no sube tanto el ticket, sino va subiendo mucho el UF metro cuadrado. Pero aquí no solo sube, de nuevo le pega el micrófono, no solo sube el UF metro cuadrado, sino el ticket. Es muy interesante porque sube el ticket en los proyectos costeros. Sí, claro. Es que tiene muy buenos atributos paisajísticos también. O sea, cuando te hay un proyecto que mira al mar, ¿cachai? O sea, Y está existiendo actividad minera también. Sí, claro. Tiene todo el mercado que se hace con Tacna, digamos, hay mucho comercio en Arica, tiene puerto, o sea, tiene muchas condiciones Sí, bueno, por ahí. súper positivas. Previo a la pandemia, yo creo que esto estaba dentro de los planes de la propia Arica, en la comuna, de dar un poco vuelta como los motivos de traslado y viaje, dar un poco la vuelta con Tacna, porque la gente se va, bueno, aún van a Tacna a comprar incluso bienes básicos. Claro. Pero en algún momento Arica se pone las pilas, se instala un centro comercial nuevo, o sea, se traslada el casino, ¿cierto? Se hacen mejoras de vialidad en infraestructura pública. Está yendo O sea, más actividad minera. bueno, en más Arica. actividad minera que evidentemente eso atrae inversión urbana. Pero claro, empiezan a pasar varias cosas con tal de que la gente ya se quede en Arica, incluso para lo más básico. Eso. Y eso lo vuelve un mercado interesantísimo. O sea, Es muy súper común interesante. entrar a la gente de Arica y Quique. Que mucha gente de Arica se iba a vivir a Iquique porque habían como, entre comillas, mejores condiciones. Haya más Sí, servicio. claro. Había más servicios, había más desarrollo, había mejores colegios, si tú quieres, pero hoy día yo creo que Arica ahí tenía una línea de desarrollo muy positiva que se está viendo reflejada en el mercado inmobiliario. Bueno, eso es una cosa muy buena, yo creo, en Chile. Se comenta poco en general, pero la hiperconcentración de servicios en Santiago, hasta hace no mucho, yo creo que hasta los 90, en Chile todo pasaba en Santiago. O sea, si quería una atención médica y estaba Era todo, claro. te tenías que venir para acá. Pero hoy día tenéis clínicas de bastante buen Colegio. nivel, colegio, o sea, Banca, centros comerciales, servicio, bancos, en prácticamente todas las ciudades de Chile. O sea, Claro, y la gente que viaja es para cosas muy puntuales, Para cosas- exámenes, o sea, pero en cosas- general, pues, claro, o a la capital regional ya surte esos servicios Sí, claro. que uno anda sí, buscando. claro. Pero O sea, hay buenos ejemplos, por irnos al sur ahora, Concepción. Y Concepción ya se ha transformado en una capital del sur, o sea, ya es una, no sé, una conurbación que queda corto, digamos. sí, claro. Ya es un área metropolitana muy importante entre San Pedro, La Paz, Concepción mismo, Talcahuano. Lo que se está desarrollando en Concepción es muy, muy interesante. O sea, ahí ya no estamos contando novedades. Creo que todos los que están desarrollando hoy día Concepción saben el potencial que tiene ya hace bastantes años. Lo interesante es que no termina, ¿eh? Nosotros seguimos viendo que tiene buenos indicadores Concepción, que siguen desarrollándose nuevas áreas con muy buenos rendimientos. Si Sí. bien no es así la papita, sí interesante ver cómo sigue respondiendo Concepción con todos sus alrededores, digamos, no solamente de Concepción, y ha sido positivo para el desarrollo inmobiliario, que después me gustaría que lo comparáramos por hacer un símil de la conurbación o área metropolitana Puerto Montt, Puerto Vara. Coquimbo La Serena también. O Coquimbo es La otro- Serena. es otro grande. Oye, en el caso de Concepción, datos que nosotros hemos estado viendo, cosa interesante, todavía hay proyectos que el crédito hipotecario es menor que el canon de arriendo que se puede obtener por esos ya. bienes. Eso hoy día eso es no fantástico, lo eso es encuentran un ni un lujo. lado, es un lujo. Eso Es de nosotros un lo hemos, lujito. eso A nosotros ver, lo hemos tomemos visto nota. solo en Concepción y en ninguna otra plaza más en Chile. Y bueno, no de Concepción completo, del centro de Concepción. Lo que pasa es que Concepción tiene súper buena normativa para proyectos en altura. Entonces, claro, es un lugar propicio para que estas cosas se den. Y por lo Fluyan, demás, literal. sí, claro, o sea, que se puedan hacer proyectos en altura. Obtener un permiso está igual de complicado que en cualquier otro Sí, lugar claro. en Chile, pero en definitiva se puede. Otra cosa también que es muy buena en Concepción es que tiene una cantidad de población flotante que posiblemente sea la más grande de todo Chile, en términos como de cuánta población tiene Concepción respecto a su población flotante. Porque los estudiantes que han llegado a Concepción en los últimos años han sido cada vez más. Y en ese sentido, claro, estos estudiantes son arrendatarios, o sea, sus padres son arrendatarios en la mayoría de los casos. Por lo tanto, requieren de estas unidades. Las van a requerir mientras les dure el periodo en la universidad.
que regularmente son 5 años para los más mateos. Entonces, claro, hay un público que va a llegar siempre a la zona. Ahora, lo conversábamos con uno de nuestros clientes en una charla. Lo interesante de esto no está tampoco puesto principalmente en la población flotante que queda en Concepción, sino en la cantidad de servicios que se generan alrededor de esto. Que estos sí traen población fija. O sea, esta población que no va y viene, sino que los que se quedan con sus trabajos. O sea, los universitarios igual ocupan bancos, cafés, restaurantes, o sea, se necesitan muchas cosas para poder surtir de servicio a estos estudiantes. Y eso es lo que va quedando como instalado en Concepción. Entonces, claro, de nuevo, hay cosas que son como transitorias, pero hay cosas que quedan de manera permanente. Y eso da como el hincapié a que la escala de la ciudad se transforme en otra cosa, que fue lo que pasó en Coquimbo y La Serena. Que el año 2018, dentro de su matriz productiva, fue el primer año en el cual las actividades de servicio aportaron más al Producto Interno Bruto de la región que las actividades productivas. O sea, se generó mucho más por servicio que por producción. Y eso es de hace súper poquitito. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que en definitiva hay muchas más sucursales de banco, hay muchas más sucursales de ISAPRE, hay muchas más sucursales de AFP, hay muchos más hospitales, hay muchas más universidades, hay muchos más colegios, o sea, empiezan a pasar muchas cosas. Y Coquimbo y La Serena quedó de la escala que quedó hoy día. O sea, nosotros cuando partimos catastrando el mercado inmobiliario en Coquimbo y La Serena, catastrábamos apenas 55 proyectos. Y estoy diciendo, esto fue el año 2014, cuando, o antes incluso, empezamos a catastrar el 2011. Eran apenas 55 proyectos. En algún momento previo a la pandemia llegamos a catastrar entre las dos ciudades más de 130 proyectos en oferta. Oferta viva. Oferta viva, claro. Eso venía impulsado fuertemente por el mercado, en realidad, como lo que no lograba capturar Antofagasta en su momento, no se lograba capturar en Calama tampoco. Copiapó, después de los dos aluviones. Los atributos geográficos, físicos, de belleza estética, si tú querés, de la ciudad, cómo influye, porque muchos de los mineros que tenían Antofagasta mucho más cerca, pero no siendo Antofagasta una ciudad balneario netamente, porque no tiene tan buenas playas, preferían comprar en La Serena, y insintió un montón la compra de desarrollo inmobiliario en La Serena. Es que en realidad ahí quedaban sus familias. Pero las familias preferían vivir en La Serena que en Antofagasta. Sí, claro. Es que fue una mezcla también, porque ese mismo año aparecieron los vuelos low cost. Y de verdad podíais encontrar un vuelo de La Serena a Antofagasta por 14 lucas, que es menos de lo que te gastáis en VIP aquí en Pero incluso en estando a la Santiago. misma distancia, o sea, La Serena, al ser una ciudad que como ciudad ofrecida mejor condiciones, Sí, se desarrolla. sí, absolutamente. Que es lo que creo que puede pasar en Arica. Bueno, sí. Bueno, Coquimbo y La Serena es una conurbación más antigua. claro. Sí. Y Puerto Vara, Puerto Montt. A mí, Puerto Vara yo creo que sufrió un poquito las consecuencias Bueno, de... Puerto Vara, claro, obviamente que tiene un radio urbano pequeño. Le fue muy bien en el segmento de casa en un momento, de mucha gente que se fue del sector oriente, sobre todo de Santiago, buscando mejor alternativa a similares precios. Y era así. Luego hubo un desarrollo de departamentos que ya no le fue muy bien, porque obviamente ya no es lo que buscan las personas de Santiago. Irse a encerrar un departamento de Puerto Vara, ¿no? Y eran Claro. tickets súper altos, tampoco eran que era muy conveniente, porque ya Exacto. Puerto Vara estaba siendo muy atractivo, había mucha demanda, entonces eso se tradujo un poco a los precios de suelo, y eso obligó a que los departamentos no fueran tan baratos. Y eso no le fue tan bien. Hoy día ya está todo bien copado, pero ahí como que ya no dio mucha hambre al desarrollo inmobiliario y en realidad no todos están igual, digamos. Entonces, no sé hoy día qué está pasando, porque es cierto que se ha ido ampliando, ya muchas parcelaciones se ampliaron para construir más casas, pero a mí, claro, la sensación que queda, que todo el mundo sabe que la infraestructura de Puerto Vara no aguanta mucho más una mayor densificación y más traslado de gente a la ciudad, y eso está siendo muy incómodo. Ya uno veía los tacos en el verano, pero ya hay tacos todo el año, ya ni siquiera en el verano. Y las ciudades cercanas, Frutillar, todavía son muy, muy pequeñitas, casi no hay desarrollo. Sí. A ver, a mí como espacio de oportunidad, Puerto Montt y Puerto Vara debe ser de los lugares que más me gustan. Me declaro un monbarista en ese sentido. Monbarista. ¿Pero más tirado a Puerto Montt o sigues con Puerto Vara? O sea,
hoy día hablamos de los dos más o menos en conjunto. Claro, pero vale la pena hacer la distinción, creo yo. Sí, porque la zona de Alerce, que es la que está entre medio, también tiene así, ya están empezando a pasar cosas. Ya no es una zona de paso. No, que en rigor como que las van juntando, es como que de a poquito va apareciendo grano entre ambas. Como Providencia ante Las Condes. Sí, claro, con el pueblito de Las Condes. Con el pueblito de Las Condes. Y ya se van volviendo como una sola. En el caso de Puerto Montt, yo diría que es una de las pocas ciudades que si uno hace como, o le va sacando la foto al desarrollo urbano en infraestructura pública, es una de las pocas ciudades en Chile que está mejor que hace una década. Una de las pocas. ¿Puerto Montt? Puerto Montt. Sí, con sin el, duda. con el paseo que tienen costero costanera. nuevo. O sea, es una ciudad que uno siempre que la visita ve que hay algo que está un poco mejor. Yo creo que al final La- a Puerto Montt lo hizo bien Puerto Vara. ya, para Que- allá iba. Que al principio era Puerto Vara como ya, es como una comuna Fue el rebalse, en este caso el rebalse fue el revés. Fue en al el fondo. revés. Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, O está haciendo al revés. claro, Puerto Vara es muy balneario. Yo creo que el gran problema de Puerto Vara es que es muy lindo. Claro. Entonces, claro, como que su dolor es su belleza. Y en ese sentido, claro, que la gente se empieza a sacar Puerto Varas como una opción de segunda vivienda, depende mucho de cómo funcione Puerto Montt. Entonces, la gente de Puerto Montt, en rigor, que busca vivienda de más alto estándar, no ve Puerto Varas como lo vemos los santiaguinos, po. Lo ve como la comuna donde se pueden ir a vivir a una vivienda más cara, Claro. porque no encontraban la plaza en Puerto Montt. Ahora, Puerto Montt también ha creado esa zona en el sector del Peyuco, que son viviendas más caras, ¿cierto? Y que por ahí compiten con cierto segmento en Puerto Varas, pero ya de a poco esos traslados se van volviendo un poco más ágiles también en el día a día. Han mejorado también el camino que lleva de Puerto Montt a Puerto Varas. Y por otro lado también los motivos para estar en Puerto Montt particularmente es porque también se han creado plazas relacionados con la mayor inversión de infraestructura que hay en América Latina hoy día, que es el puente del canal de Chacao. Entonces, eso también se va a aperturar, va a generar una transacción turística importante que no está hoy día. O sea, creo que los tiempos se reducen, eran como pasar de 3 horas a 3 minutos. Sí, o sea, es brutal. Sí, Es que, está súper cerca. o sea, es que es mucho. Entonces, claro, si uno trata de hacer este mismo ejercicio que hace en Santiago como con el metro, y uno lo hiciera desde la perspectiva de la inversión en infraestructura en todo Chile, es que la única luz que te aparece gigante en términos del dinero que se está invirtiendo en regiones es el puente que une la zona de Puerto Montt con Chiloé, por Ancud, por arriba. Pero en definitiva, seguramente ahí hay un espacio de oportunidad que va a ser gigante. Va a ser O sea, un motor importante. ya hay para mucha Puerto gente Montt. comprando terrenos en Chiloé sobre texto de Yo creo que que como va a ser muy rápido. La conclusión de la región es también, como hablábamos en el capítulo pasado, creo, de este brote verde más conceptual de, oye, ¿cómo la demanda responde a la baja de tasa? Responde a la baja de tasa y vemos cómo se activó con el subsidio. Y yo creo que la región es cómo la demanda responde al mejoramiento de inversión en la región. Es impresionante. Exacto, es que es viral. Claro, en Santiago quizás el mejoramiento y la inversión no se nota tanto en la demanda, pero en regiones las inversiones son unos gatillantes pero tremendos. Ya hablamos lo que pasó en Iquique en su momento, o Coquimbo La Serena, Concepción, ciudades que todas además son universitarias, todos tienen grandes universidades, o ahora Puerto Montt mejorando su borde costero, o con el puente Chacao. Es impresionante cómo se reactiva el mercado inmobiliario. O sea, son ciudades que tienen un potencial atractivo geográfico muy interesante, ciudades costeras, mar, que son muy bonitas por lo demás, pero no hayan tenido la suficiente inversión o no estaban siendo muy atractivas. No estaban dentro como del ciudad, radar. dentro del radar. Sí, Pero claro. son como muy benévolas en eso. Una poca inversión, un poco de desarrollo urbanístico, y es impresionante cómo responde la demanda. Descentralizar Es fundamental. El huevo y la gallina, bueno, vamos a mejorar primero, después la vivienda, y creo que al mismo tiempo. Las dos cosas tienen que ir ocurriendo al mismo tiempo. Pero Y no creo algo que eso se es demore clave. mucho tampoco. No, Si tampoco. el eco es bien rápido. Es como a mí me encanta, nada que ver, pero es lo que pasa con el mood. Es como por años los malls fueron estas cajas por fuera que no aportaban en nada a la ciudad, súper ensimismadas, modelo americano. Y bueno, nadie se atrevía a hacer algo distinto por miedo que no fuera comercialmente rentable. Y mira el mood.
Un mood que fue un regalo a la ciudad, digamos, pura arquitectura bien pensada, espacios bien construidos, y mira cómo responde la demanda, cómo la gente va al mood, cómo quiere estar hoy día cerca del mood, cómo ha revalorizado el alrededor con las oficinas, Sí, claro. porque se la juegan con algo. Creo que ese concepto quiere entenderlo porque es también en distinto. regiones. Sí, claro. Sí, claro. Exactamente. Oye, Creo que regiones como alternativa de inversión, como ya vimos, está bien, bueno, bien interesante. es bastante Podemos seguir hablando interesante. bastante. Claro, estamos ¿Qué vamos a hablar en hablando. el próximo capítulo, Pau? Bueno, el próximo capítulo yo creo que deberíamos dedicarlo al inversionista como tal, A las oportunidades para a las personas, ¿no? oportunidades para las personas. Yo creo que ahí podríamos hacer un tremendo aporte. Para cerrar este espacio, agradecerles obviamente la interesante conversación que hemos desarrollado en esta instancia, la data, el análisis que nos pueden aportar. Así que también a quienes nos están viendo, escuchando, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Y nada, pues hasta un próximo capítulo. Nada, muy entretenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo que vamos a estar hablando de las oportunidades para las personas. Eso. Seguiremos haciendo análisis, como nos gusta decir en esta oficina, de Arica Magallanes. Eso. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.